¿Cómo están? Buenas tardes, soy Reina Luna. Estamos transmitiendo desde la frontera México-Estados Unidos, Texas, Tamaulipas. Gracias por su sintonía. Esta semana ha sido una semana difícil para la comunidad inmigrante, decenas de decretos que de una manera u otra les afectan. Por eso hemos invitado al abogado experto en tema de inmigración, Jaime Vázquez, que nos acompaña esta tarde. Abogado, buenas tardes, ¿cómo estás? Reina, un placer de compartir este tiempo contigo. Gracias. Bueno, vamos a hacer esto rapidito porque sabemos que estás muy ocupado. Vamos a entrar primeramente por el Ujú. fallo que dio el juez ayer en Seattle, un fallo federal, un juez federal que dice que puso un alto por el momento, una restricción temporal a este decreto presidencial de quitar la ciudadanía a partir del 19 de junio, 19 de febrero a los niños nacidos de padres inmigrantes irregulares. ¿Qué significa este fallo para la gente? Reina, esto es una buena noticia porque este juez federal puso una detención de 14 días para que las partes ahora tuvieran que presentar argumentos legales acerca de la validez o de la invalidez de esta acción ejecutiva. Pero en su fallo, él decretó y enumeró ciertas cosas que están en contra de lo que el presidente quiere hacer, como el precedente constitucional, diferentes acciones anteriores y leyes que protegen esa ciudadanía por nacimiento. Así que esto en cierta manera se puede tomar como algo positivo, esperando que en los próximos 14 días tengamos ya una decisión un poco más permanente. Porque este nada más es un fallo de una demanda de los cuatro estados. Faltan todavía otras dos que hay, ¿correcto? Correcto. Hay otras demandas que están pendientes y al final del día sabemos que esto no va a ser finalmente decidido en una corte de primera instancia como estamos ahora mismo, sino que va a caminar hasta la Corte Suprema en ese proceso de apelaciones. Muy bien, gracias. En otro tema, la migra ahora va a poder entrar a las escuelas, a las iglesias, a los hospitales, a las clínicas. ¿De qué forma puede el inmigrante protegerse de esto? Bueno, Reina, esto es muy difícil y la comunidad está muy asustada. He recibido una cantidad de llamadas con relación a esto. ¿Qué pasa? No existe una ley que proteja estos lugares. Era una política interna que se había protegido durante previas administraciones. No esperamos que vayan a haber redadas masivas en escuelas, en hospitales o iglesias o centros religiosos. Pero lo que sí podríamos ver es operaciones en lugares cercanos a ella, incluyendo los estacionamientos o parqueaderos, donde inmigración estuviera buscando personas particularmente, pero en ocasiones podrían caer otros que no están necesariamente siendo buscados por inmigración, pero no tienen estatus migratorio. Es importante no firmar ningún documento si es detenido y tener documentación consigo que determine, que demuestre quién es usted y dónde vive. Muy bien. ¿Qué puede hacer un inmigrante si los agentes migratorios llegan a su casa para detenerle? Bueno, si llegan a la casa, los derechos son un poco diferentes y lo protegen mucho más. En la casa hay un derecho a la privacidad que está en la Constitución. Por consiguiente, ese oficial no solamente tiene que tener una orden de deportación, sino también tiene que tener una orden de cateo, de arresto. Tiene que decir a quién está buscando y tiene que estar firmada por un juez. Usted no tiene que abrir la puerta y si usted pide y se comunica con los oficiales de inmigración en ese momento, usted les puede pedir que le pasen la orden por debajo de la puerta. Es importante entender que si ellos llegaran a romper una puerta o llegaran a entrar sin autorización, solamente lo pudieran hacer si ellos creen que se está cometiendo un delito. Muy bien. ¿Qué puede hacer un inmigrante si esos agentes migratorios llegan a su centro de trabajo? Bueno, en el centro de trabajo no hay ese derecho a la privacidad y en muchas ocasiones para poder estar en un centro de trabajo van a tener órdenes de arresto. Ya hemos oído en diferentes ocasiones durante esta semana que han habido ciertas detenciones posiblemente sin estas órdenes de arresto. Y ahí es donde tenemos el problema grave, Reina, que podríamos tener situaciones donde el gobierno federal bajo sus agentes estuvieran actuando de forma irregular con el único sentido que ellos sienten que tienen la autoridad suprema de impartir la ley y no seguir ciertas reglas. Muy bien. ¿Y qué pasaría si se establecen retenes? ¿Cómo pueden protegerse allí? Retenes sería algo que de pronto yo espero no ver en este país, en Latinoamérica, en Centroamérica, en México, Suramérica. Estamos acostumbrados a los retenes. En Estados Unidos solamente los hemos visto en estos puntos de chequeo en frontera, pero si llegaran a pasar, es importante, si usted se siente que
Cualquier cosa que va a decir lo puede incriminar, puede quedarse en silencio. Es importante identificarse y tener algún documento que tenga nombre y dirección, pero por favor, no firme ningún documento sin antes hablar con un abogado y si es detenido, pedir una llamada telefónica y pedir una fianza. Muy bien, gracias. Otro decreto fue que fue la cuestión de la inmigración en la frontera desde México, da autoridad a los departamentos, el nuevo decreto al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado para repeler, repatriar o expulsar a inmigrantes irregulares en la frontera sur. ¿Esto afectaría el asilo? Sí, completamente, porque el día de hoy lo que tenemos basado en estas dinámicas impartidas por el gobierno es que cualquier persona que se presente en frontera, ya que la aplicación CBP One no está ya en funcionamiento, va a ser detenida y va a ser procesada por una detención y una deportación expeditada. Por consiguiente, esas posibilidades de presentar asilo en frontera e entregarse, el día de hoy, basado en lo que estamos viendo, no son posibles. Wow. Y el hecho de que, por ejemplo, se dé autoridad ahora a otras agencias para hacer este trabajo de investigación y detención, como la DEA, como la Oficina de Tabaco y Armas de Fuego, ¿qué piensas de eso? Bueno, estamos en una situación increíblemente ¿Sí? complicada y digamos que su generis, que no lo habíamos visto antes en Estados Unidos, donde tenemos agentes que no tienen el conocimiento. No solo porque sean agentes de orden público quiere decir que sepan toda la ley, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. El FBI, la DEA, la Agencia de Alcohol y Tabaco no tienen ese conocimiento de cómo administrar, cómo analizar casos y lo que va a pasar. Ponle la firma, Reina, es que vamos a ver detenciones ilegales, como ya hemos visto y se han reportado de personas que son ciudadanas, que son detenidos porque estas personas no tienen el conocimiento de decidir o discernar quién pueden o no detener. Ujú. Muy bien, otra pregunta. Hoy acaba de, esta información es prácticamente nueva. Ahora el presidente está, o la Casa Blanca está hablando de que las personas que arreglaron permisos migratorios durante la administración del presidente Biden pueden ser también detenidas. Está dando la instrucción, de acuerdo a un memorándum del Departamento de Seguridad Nacional, de darle instrucciones a los agentes federales, dejarlos prácticamente a discreción de ellos, si pueden removerlos o no. ¿Puede esto ser posible si ya las personas hicieron su entrada legal? Sí, sí podría ser posible si estas personas no han tomado el próximo paso de solicitar un amparo, ya sea en Corte de Inmigración o Inmigración, sea una visa de empleo, sea una visa familiar o sea un proceso de asilo. Muchísimas personas entraron con CBP One o con el parol humanitario y tenían un plazo establecido, pero no lo cumplieron o no lo han cumplido en este momento solicitando. Estos programas solamente te daban la entrada legal, pero no te daban un estatus permanente en el país. Y lo que vamos a ver, eso a la par de otra acción ejecutiva que es deportaciones expeditadas en cualquier lugar del país, si la persona tiene 2 años o menos. Conectado con esto, vamos a ver estas posibles detenciones. Por eso es importante que cualquier persona que se encuentra con un parol debe tomar acción y debe analizar su caso para ver qué camino puede tomar para obtener una legalización. Muy bien, gracias. Eh, Desde su punto de vista, un agente de la patrulla fronteriza o ya un agente ya de cualquier agencia federal, porque ya estamos viendo que cualquiera puede participar en este tipo de situaciones, tiene el conocimiento, tiene la capacidad para determinar una persona puede tener, puede seguir con su intención de buscar un asilo o no, o puede tener la capacidad para decir, ok, ya arregló, pero como quiera se va. El hecho es que si lo llegan a detener y usted todavía no tiene el asilo sometido, ahí no va a haber discreción para determinar si el futuro usted lo podría hacer. Por eso es la situación crítica del día de hoy, de que con estos poderes que el presidente ha creado en estas agencias de orden público y con esta autoridad de detención y deportación, posiblemente tendríamos personas que estuvieran fuera del país antes de poder ni siquiera informar a su familia o tener la asistencia de un abogado. Eso es crítico porque en ocasiones se podría violar el debido proceso. Finalmente, gracias por contestar todas estas preguntas. Finalmente, ¿cuál es el mensaje final, marca la redundancia, que enviaría a la comunidad inmigrante irregular en los Estados Unidos? Y la regular, porque ya todos están siendo blancos de esto. Correcto. Reina, hemos hablado de situaciones críticas el día de hoy, tú y yo, pero es importante mantener la calma. Una de las llamadas más difíciles que he tenido en estos días ha sido personas que hasta ni la iglesia quieren ir, llorando, llaman porque no saben qué hacer.
es importante entender que así usted esté aquí en el país sin documentos, habría de pronto una u otra posibilidad. Hay gente que no la tiene, pero por lo menos obtenga un consejo legal, hable con un abogado, acérquese a una organización sin ánimo de lucro que tiene la certificación de ayudar en casos de inmigración o estas organizaciones que proveen ayuda al inmigrante. Tome ese consejo legal, infórmese porque el conocimiento es poder y esa es la forma de cómo actuar en caso de una situación difícil. Gracias, Shain Vázquez, abogado especializado en asuntos migratorios. Gracias por esta entrevista y un mensaje último que quieras dar. Bueno, hay que seguir adelante. Tenemos 4 años. Esta es la primera semana. Sabemos que es difícil, pero seguimos luchando para ver qué se puede hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Esperamos tener otra entrevista pronto contigo. Gracias. Un placer. Gracias.